Stay warm and save every day. All in the Kroger app. Get 10 for $10 on select varieties of Kroger pasta, Starkist tuna pouches, or Powerade. Then get flavorful fresh Heritage Farm chicken split breast, drumsticks, or thighs for $1.49 a pound, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. La Cueva del Arco, pues nos está enseñando la patita. En breve, en muy poquitos días, se sabrá una gran noticia que cambia completamente la concepción que se tiene de la cueva. Hola, esto es el disfraz de Polifemo. Hoy hablaremos de neandertales. Y lo haremos con Ignacio Martín Lerma. El amor pasa de largo y la fortuna dice adiós. Eso dijo la gitana que la mano me dio. Que haré si yo aparezco con diamantes en los dedos, un disfraz de Polifemo y un tambor. Antes de ir con lo que será el tema principal del programa, es decir, los neandertales, y de la entrevista con Ignacio Martín Lerma sobre su libro La prehistoria en la mochila, me gustaría presentarte una nueva sección. Se trata de una colaboración que me hacía mucha ilusión poder incluir en el programa, pues para hablar de determinados asuntos, lo mejor es que lo haga a alguien que sepa de ello. Por eso, la escritora Ana Vallabriga se pasará de vez en cuando por el disfraz de Polifemo para hablarnos de metaliteratura. Es decir, no tanto de literatura en sí, como de los recursos y técnicas con que ésta se crea. Y hoy, además, creo que nos brindará una píldora sobre un tema que está muy relacionado con el libro que comentaremos en el programa. ¿Es así, Ana? Pues yo creo que sí, porque vamos a hablar del viaje del héroe, también llamado monomito. Todo comenzó con Carl Jung, que os sonará porque él fue quien acuñó el término de inconsciente colectivo. Jung era un psicólogo y psiquiatra suizo y uno de los precursores del psicoanálisis. Jung se dedicó a estudiar mitos, leyendas, religiones y expresiones artísticas de todo el mundo y encontró que había ciertos patrones que se repetían. Estos patrones son los arquetipos, es decir, símbolos, personajes o historias que son compartidos por personas de todas las culturas. Si hablamos de personajes o figuras mitológicas, Jung encontró que la figura de la madre se hallaba en todas, también el sabio anciano y, por supuesto, el héroe. Jung entendía estos arquetipos como una herramienta para entender el desarrollo psicológico de las personas, ya que estos patrones universales representaban desafíos y conflictos que todos hemos experimentado. Y ahora llega Joseph Campbell, que se basó en la teoría de Jung, de los arquetipos, para desarrollar su concepto del viaje del héroe. Campbell estudió también los mitos de distintas culturas y vio que existía un patrón de viaje que todo héroe llevaba a cabo. Con el resultado de sus investigaciones, publicó en 1949 el libro El héroe de las 1000 caras. En él dice: el héroe se lanza a la aventura desde su mundo cotidiano a regiones de maravillas sobrenaturales. El héroe tropieza con fuerzas fabulosas y acaba obteniendo una victoria decisiva. El héroe regresa de esta misteriosa aventura con el poder de otorgar favores a sus semejantes. Christopher Vogler adaptó el viaje del héroe en un libro titulado El viaje del escritor, convirtiéndolo en un manual de escritura para guionistas, dramaturgos y novelistas. Vogler pensaba que la mayoría de las historias podían reducirse a la estructura del viaje del héroe. En el libro de Vogler, el que nos puede resultar más útil a los escritores, Vogler reduce los personajes principales de una historia a 8 arquetipos. El héroe, el protagonista, el mentor, que son aquellos personajes que enseñan al héroe, el guardián del umbral,
un ser amenazante que impone la primera prueba al héroe, el heraldo, una nueva fuerza que desafía al héroe, los cambiaformas, que son personajes que cambian desde el punto de vista del héroe, la sombra, que representa la energía del lado oscuro, el aliado, el principal apoyo del héroe, y el tramposo, que son aquellos personajes que encarnan el deseo de cambio y de travesura. En cuanto a las etapas del viaje, Blogger redujo las 17 etapas de Campbell a 12. Tenemos en primer lugar el mundo ordinario. Nos muestra al héroe en su vida cotidiana. En El Señor de los Anillos vemos a Frodo en la Tierra Media. Normalmente el héroe no termina de sentirse feliz en esta vida ordinaria. En segundo lugar tenemos la llamada a la aventura, que también se le puede llamar el incidente incitador o el catalizador. Es el hecho que inicia realmente la historia. El rechazo de la llamada, el héroe duda. El encuentro con el mentor, el héroe obtiene los suministros y el conocimiento y la confianza necesarios para comenzar la aventura. En El Señor de los Anillos, este mentor o tutor sería Gandalf. En el caso de Star Wars, corresponde a Obi-Wan Kenobi y después a Yoda. El cruce del primer umbral es cuando el héroe inicia realmente la aventura. Luego llegarán pruebas, aliados y enemigos, donde el héroe explora el mundo especial, se enfrenta a pruebas y hace amigos y enemigos. Llegará después la aproximación a la caverna más profunda, cuando el héroe se acerca al centro de la historia y al mundo especial. La Odisea. El héroe se enfrenta al mayor desafío hasta el momento y experimenta la muerte y el renacimiento. La recompensa, el héroe experimenta las consecuencias de sobrevivir a la muerte. El camino de regreso, el héroe regresa al mundo ordinario o continúa hacia un destino final. La resurrección del héroe, el héroe experimenta un momento final de muerte y renacimiento. Y el regreso con el elixir, el héroe regresa con algo para mejorar el mundo ordinario. Algunos ejemplos de obras literarias y cinematográficas que se basan en el viaje del héroe serían, por ejemplo, La Odisea, El Señor de los Anillos, Harry Potter, Star Wars, El Rey León e incluso Matrix. Pero el viaje del héroe también ha sufrido críticas desde el feminismo. En la época de Campbell había pocas heroínas y quizás por eso su visión es sesgada. Esta estructura refleja una perspectiva muy masculina, ya que se centra en el héroe. El espacio reservado para las mujeres es el de meras recompensas o ayudantes del héroe masculino. Los valores que se ensalzan son la valentía, la fortaleza y el honor. De todas formas, el viaje del héroe es una estructura muy interesante para crear obras literarias o para analizar algunas. Por ejemplo, quizás sea interesante ver de nuevo El Padrino desde la perspectiva del viaje del héroe. Muchas gracias, Ana. Te esperamos pronto por aquí de nuevo. Decíamos al inicio del programa que Ignacio Martín Lerma viene hoy al Disfrate Polifemo a hablarnos de neandertales. Pero además nos dejó en ascuas, pues durante la charla que tuvimos nos avisó de que en breve sabríamos algo muy grande en relación a lo que se lleva entre manos. Y ese algo grande, me imagino, no puede ser otra cosa que anunciar que en la cueva del Arco de Cieza se ha descubierto algún fósil que aporte una información clave para el conocimiento de nuestros ancestros neandertales. Es posible incluso que cuando estés escuchando esto ya sepas más que nosotros al respecto. Hasta imagino el titular de la prensa: la rama perdida estaba en la cueva del Arco. Sí, rama perdida. Que no se te ocurra hablarle a un piedrólogo de eslabón perdido, que se pone muy nervioso. Y eso es poco recomendable que ocurra en su despacho, al menos contigo dentro, pues bien podría tener ahí mismo alguna lanza o similar. Y no hablo de fotos ni lo digo en sentido figurado. Sé de lo que te hablo, créeme. La idea de hacer este episodio, en realidad, nos la vino a sugerir el escritor Jerónimo Tristante
en el espacio que le dedicamos a los viajes en el tiempo, cuando nos dijo que, entre otros momentos de la historia, le gustaría poder viajar al momento en el que se encontraron los neandertales con los humanos actuales. Como los viajes en el tiempo, al menos hacia el pasado, son imposibles, tal como nos mostraron nuestros científicos en aquel episodio, lo más parecido que podemos hacer es invitar a un experto en la materia para recrear un viaje al pasado. Aunque no está claro que más allá del aspecto físico hubiera diferencias en lo sustancial entre sapiens y neandertales, estos últimos siempre han tenido muy mala prensa. Eran como una especie inferior, que no anterior. Decía George Orwell que la historia la escriben los vencedores, y en el encuentro entre neandertales y sapiens ganamos los sapiens. Pero ojo, que no se trató de una guerra, o no al menos como te la estás imaginando. Tampoco es eso, como veremos dentro de un rato. Pero sí parece claro que nuestra mera presencia, la de los sapiens, resultó nociva para los neandertales. En realidad, parece que el Homo sapiens no le sienta nada bien, en general, al planeta Tierra. Pero bueno, a lo que vamos, que nos desviamos del tema. Tampoco podemos decir con la boca grande que los neandertales se extinguieron del todo, pues, aunque en esencia somos Homo sapiens, un pequeño porcentaje de nuestro ADN, entre un 2 y un 4%, es heredado de aquellos antepasados. A algunos, incluso, nos resulta imposible olvidar ese legado cuando nos miramos al espejo. Lo más curioso, y es algo que a buen seguro le encantará a racistas, supremacistas y otros seres de esa calaña, es que eran los neandertales los que tenían su cuna en Europa. Bueno, aunque no solo en Europa. Y éramos los sapiens los que proveníamos de África. Sí, ya sabes, el continente negro, etc. Creo que a más de uno ya le debe estar sabiendo a poco ese pequeño porcentaje de ADN neandertal que tenemos los sapiens. No pasa nada, de todo se sale, aunque quizá de la estupidez cuesta un poco más. La prehistoria en la mochila es el último libro de Ignacio Martín Lerma. En formato novela nos cuenta el viaje de Sepik, un joven neandertal que asume el reto de viajar por la península ibérica en busca de un nuevo y mejor hogar para su clan, pues la zona en la que viven, la Cueva del Arco, en la actual Cieza, parece estar agotando sus recursos naturales, lo que le lleva a visitar otras 13 cuevas y a establecer contacto con sus respectivos pobladores. Ese contacto no siempre termina bien para él, pero le permite acumular una experiencia y conocimientos que terminarán por resultar decisivos para el buen fin de la historia, como corresponde a todo buen relato construido en torno al concepto de el viaje del héroe. Tal como nos contaba antes Ana Vallabriga, un recurso de storytelling que, si se usa bien, como es el caso, da muy buen resultado a la hora de dar fluidez y enganchar al lector, aunque el propio Ignacio forzaba la metáfora hasta llevarla a la road movie. El resultado es un libro que funciona muy bien y para todos los públicos. Aunque el texto aparece salpicado con píldoras explicativas de los conceptos relacionados, en realidad se trata de una novela. Aunque al autor le da algo de pudor compararse con los novelistas puros y duros. Y la novela, al final, no es más que una excusa para contarnos de forma amena un buen montón de cuestiones sobre la prehistoria y los neandertales sin que apenas nos demos cuenta.
Información que contada de otra forma más técnica, tal vez no sería complicado asimilar. Y os lo dice alguien que se ha leído ya unos cuantos libros del gran divulgador Juan Luis Arzuaga, al que, pese a todo, a veces cuesta un poco seguir. Lo que viene a continuación está hecho o perpetrado desde el cariño y sin excesivas pretensiones artísticas. Se hace lo que se puede, oiga. Para ello, además de la participación del que les habla, es decir, Juan Carlos García, hemos abusado de la confianza de Juan Jesús Hielo, Lucilia Fonseca y del mismo Ignacio Martín Lerma. Ya estás preparado, Sepik. Debes emprender el camino. Tu comunidad necesita un nuevo hogar. Encuéntralo y vuelve. Lo haré. Cada vez hay menos comida. Nos quedamos sin tiempo. Eres el único con la suficiente fuerza para hacerlo. Ve. El sabio me dijo que no entablara contacto directo con otros grupos, pero si no lo hago, ¿cómo podré averiguar todo lo que necesito saber? Me acercaré despacio, para no alarmarlos demasiado. ¿Quién eres? ¿Y por qué estás aquí? Kumil, tráele agua. Toma, bebe. Me llamo Sepik. Vengo desde lejos buscando un nuevo hogar para mi grupo. ¿Viajas solo? Sí. Aquí ya somos demasiados. Puedes descansar unos días, pero después tendrás que marcharte. ¿Piensas quedarte ahí tumbado todo el día? ¿Por qué me has ayudado? Mi maestro ha decidido que puedes quedarte. ¿Eres de otro lugar? Yo nunca he salido de este valle. Quiero que me cuentes qué hay más allá. A cambio, yo te mostraré mi hogar. Gracias. Pensé que ibais a acabar con mi vida. Claro, te contaré lo que quieras, pero primero necesito descansar. Puedes descansar aquí. Es mi lecho. Nadie te molestará. Por cierto, mi nombre es Kumil. Sepik, amigo, por fin has despertado. Llevas varios soles durmiendo, me tenías preocupado. ¿Varios soles? Sí, el maestro no me dejó molestarte. Tenías que curar tus heridas y recuperar la fuerza de tu cuerpo. El sueño ayuda. Ven conmigo, tendrás mucha hambre.
Está bien, Sepik. ¿Qué te gustaría preguntarme? ¿Hay animales por aquí? En mi camino no vi ninguno, ni siquiera encontré huellas. ¿Cazáis cerca o tenéis que desplazaros? Claro que hay animales. Grandes, pequeños, de todos los tamaños. Yo ya acompaño a los mayores a cazar. A veces vamos hasta un río cercano y esperamos a que los animales se acerquen a beber. Otras veces seguimos sus huellas y los atacamos cuando están comiendo en el valle. Los caballos y los bóvidos abundan, aunque no siempre están cerca. En ocasiones recorremos largas distancias para encontrarlos. Incluso pueden pasar varias lunas hasta que regresamos. Entonces, ¿tenéis comida de sobra? De sobra no. Ya te dijeron que aquí no hay sitio para otro grupo. Tenemos lo justo para nosotros. Lo sé. Simplemente era curiosidad. Mi familia está sufriendo. Necesitamos un nuevo hogar. Pero no pienso aprovecharme de vuestra hospitalidad. Entiendo lo que buscas. Pero este no es el sitio. Lo sé y no tengo intención de quedarme. Mi viaje apenas acaba de comenzar. ¿Y el fuego? ¿Por qué tenéis tantas hogueras encendidas? Me ha sorprendido antes. Es importante para nuestra comunidad. Heredamos de nuestros antepasados los conocimientos necesarios para hacerlo, y así los honramos. El fuego nos aporta muchas cosas. Es útil para nuestros quehaceres y mantiene la cavidad caliente. Pero su función más importante, al menos para nuestro clan, no es esa. Cada hoguera encendida nos recuerda a uno de nuestros antiguos. Es nuestra forma de rendirles homenaje, de que siguen presentes en nuestra vida. Nunca me había planteado que recordar el pasado fuera algo necesario. Lo es. No debes olvidar de dónde vienes, ni quién hizo que estuvieras aquí. Puedes dormir aquí. Esto que acabamos de escuchar es una dramatización de un pequeño fragmento del libro La prehistoria en la mochila, de Ignacio Martín Lerma. Ignacio es profesor titular desde hace bien poco de la Universidad de Murcia, en concreto del área de prehistoria. También es divulgador científico, poeta y director de cine, además de responsable de las excavaciones de la Cueva del Arco de Cieza. O, dicho de forma más coloquial y resumida, piedrólogo y culo de mal asiento. No sé si se ajusta a la realidad. Totalmente. Nunca me habían definido mejor. Esta dramatización que hemos escuchado es apenas el inicio del viaje de Sepik, que termina pegándose un buen paseo por la península ibérica. Pero, en realidad, el viaje es una excusa para contarnos de forma amena la prehistoria en la península ibérica, que se dice fácil. ¿Te han dicho si la prehistoria en la mochila aparece ya como libro de texto para jóvenes? Si no lo es, ya están tardando en ponerlo. Pues la verdad es que no se concibió con esa idea, pero sí que estaba siempre, yo creo que en mi inconsciente, ¿no? Lo primero que yo tenía claro al escribir un libro así es que tenía que ser accesible. Es la palabra que he tenido siempre a lo largo de la escritura de todos los capítulos. Y quizá nunca pensando en una edad concreta. Y yo creo que ahí está el acierto, porque lo puede leer cualquiera. Lo puede leer el papá, lo puede leer la mamá, pero también lo pueden leer los hijos. Y esa era un poco la idea. Porque yo creo que no hay historia más bonita que la nuestra, y que es la historia de la humanidad, y eso nos interesa a todos. De hecho, yo creo que todos y todas hemos querido ser arqueólogos alguna vez, ¿no? Por lo cual no es una cosa de los mayores, simplemente. El interés por el pasado y el interés por los orígenes más remotos, yo creo que es algo que llevamos innato en nuestra especie y desde que somos niños. Entonces es verdad que en la adolescencia se genera pues un momento de la vida en el que hay muchas preguntas que responder.
Y creo que el lenguaje en el que está escrito es ideal también para eso, por lo cual, pues no se concibió, como digo, exactamente para eso, pero me consta que los institutos está funcionando muy bien y que se está considerando pues una obra de lectura obligada, ¿no? en clase de historia. Entiendo que has tenido en cuenta el lenguaje porque hay sexo y era natural que hubiera sexo, puesto que forma parte consustancial de la experiencia humana y la reproducción y el contacto entre neandertales y sapiens, pero está contado de una forma, digamos, para todos los públicos. Exactamente, ese punto era un punto delicado, el sexo sí es un punto delicado, pero era un punto delicado porque era quizá el único punto donde quizás sí que me tenía que acordar de qué gente estaba leyendo el libro, ¿no? Y de hecho fue una conversación, tuvimos una reunión con la editorial solo para tratar esas partes. Y entonces decidimos pues hacer lo que hacen los griegos, que es la virtud está en el medio, la arete, y yo creo que es lo que llegamos. No omitirlo porque me parecía absurdo, porque creo que el sexo es parte de nuestra vida, si no, no estaríamos aquí, ni tú ni yo. Pero por otro lado, pues no se podía convertir en una cosa que no pudiera leer ningún niño, ¿no? Entonces, creo que dimos con una tecla que era complicada a priori y que al final, pues yo estoy contento con el resultado de esos pasajes. Otra faceta tuya que está presente es la de director de cine, porque a la hora de contar la historia, ahí detrás está el viaje del héroe. Exactamente. ¿Habrá película? Bueno, pues no lo sé todavía, pero no te puedo decir que no. Es claramente una road trip. O sea, es una road trip en la que un neandertal cuenta una historia a través de sus pasos, ¿no? Y eso, yo creo que los viajes a mí me fascinan. Tú me conoces y sabes que soy culo inquieto y de los que hemos paseado mucho por el mundo y seguiremos paseando porque ya vienen cosas importantes también en mi vida en este aspecto. Y creo que el libro de manera innata habla de eso, ¿no? Siempre decimos que los autores a veces nos escondemos, ¿no? Tras los personajes y yo creo que se ve mi pasión por todo ese tipo de enseñanzas que te genera salir de tu zona de confort, ¿no? Que es algo que yo critico mucho en esta sociedad que a veces nos da un poco de miedo sacar la patita hacia un lugar que no conocemos. Y en la prehistoria, en el paleolítico, creo que esto era bastante común y creo que es una de las cosas que queda bien patente en el libro. ¿Está confirmado que neandertales y sapiens se encontraron como señalas en tu libro? Sí, está confirmado porque tenemos híbridos. Al existir híbridos no sabemos exactamente cuánta población hay de híbridos porque lógicamente nosotros trabajamos sobre lo que hemos encontrado. Esto no es una población completa, sino con los restos que han llegado hasta nosotros. Esto fue una locura hace unos años, era impensable. Esto parecía que solo lo podía escribir Michael Crichton en Parque Jurásico, ¿no? Y de pronto esto se hacía realidad, llegaba a las revistas de impacto de ciencia y salía casi de una película, pero se convertía en un dato científico. Actualmente está completamente confirmado, porque si hubiera solo un caso, bueno, pues las excepciones, ya sabes que en arqueología son complicadas, pero es que hay más de una docena de casos por toda Europa. Y luego hay cuestiones no tangibles que quizá explican también eso, ¿no? El por qué de pronto los neandertales, pues, empiezan a hacer cosas que no habían hecho antes. Y cuestiones que son a veces difícil de poner un punto de inicio y un punto de final, pero que quizá tuvieron que ver esos contactos, ¿no? Y ahí la península ibérica y el sur y el sureste es fundamental, porque es el último territorio neandertal y por lo cual esos contactos se dieron sobre todo en nuestra península. Y eso es lo que nos hace estar en el ojo del huracán, ¿no? En el punto de mira de todos los investigadores europeos, que pueden tener grandes yacimientos arqueológicos, pero nunca con unas cronologías, en este caso, tan tempranas como las que tenemos nosotros aquí. ¿Y los híbridos no sobrevivieron a sus padres? Mira, hay un tema de debate, ¿eh? Yo aquí te puedo dar mi opinión como científico, pero hay debate. Ahí hay un debate que es que si los sapiens, los humanos modernos, como a mí me gusta llamarlos, fueron asesinos, entiéndeme, fueron los que matan a los neandertales, ¿no? Matan entre comillas. De hecho, hay algunos autores que defienden la violencia, ¿no? en esa época. Yo no lo veo así, ¿no? Yo en eso soy más biológico, ¿no? Y creo que hay muchas especies que se han extinguido y no ha habido una violencia. O sea, que el diente de sable haya desaparecido no quiere decir que haya otra especie que haya dicho vamos a acabar con todos los dientes de sable. Es una cuestión de biotopos, es una cuestión de procesos biológicos. Ahora, ¿tuvo que ver el humano moderno en la desaparición del neandertal?
Eso sí, tuvo que ver. ¿Por qué? Porque lógicamente, de pronto, llega una población mayor que consume muchos recursos y tú te quedas sin comida. Ahí no hay una mala fe, ¿no? Dicho así entre nosotros, sino que realmente hay una reducción de territorio y de recursos. Y eso afectó. Ahí sí estoy de acuerdo. Pero que son los sapiens los que tiran en Gibraltar al último neandertal por el peñón, me parece un poco de Star Wars y poco de esta vida. Tengo entendido que todos tenemos entre un 2 y un 4% de ADN de neandertal. ¿Pero eso es poco o es mucho? Hombre, es poco nuestro ADN, porque si no todos tendríamos pinta de neandertales y solo lo tenemos unos cuantos. Pero es mucho por los miles de años que han pasado. Entonces, realmente es una barbaridad que haya llegado hasta nosotros. Ya no solo por la cantidad, ¿no? Que en este caso quizás no sea el dato más importante, sino por lo que supone tener ADN neandertal. Recuerda que los libros que nosotros estudiamos decían que los neandertales eran una especie de rama del árbol que se iba hacia un lado y que ya no tenía que ver con nosotros. Ese ADN nos confirma que esa rama no se va hacia un lado, sino que tiene que ver con el mismo género Homo y que llega hasta nuestros días. Ahí es donde está el dato interesante para mí. No tanto en si hay 2 o un 5, ¿no? Lo otro, bueno, pues hay rasgos neandertales que están a la orden del día, ¿no? Simplemente las fosas nasales abiertas en poblaciones indígenas son muy comunes, ¿no? La ausencia de mentón en el mundo oriental es más común que en nosotros. O sea, hay rasgos que vienen de atrás y a mí me parece bonito. Ya sabes que yo soy de los que pienso que los neandertales no es un insulto, entonces pues yo estoy súper orgulloso de mirarnos a un espejo y ver cosas que tienen que ver con ellos. Ahora que has sacado lo de la rama, te iba a preguntar después por el eslabón perdido, porque tengo entendido que los paleoantropólogos, los piedrólogos, os da rabia que se hable del eslabón perdido y tal vez deberíamos hablar de rama perdida. Bien, a ver, el concepto de eslabón perdido yo sé que vende mucho, ¿no? Es un concepto muy de película, ¿no? Pero genera cierto error en la interpretación. El error que genera es que es una cadena en la que lo de atrás es necesario para lo de adelante. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos simplificando la evolución en algo lineal, ¿no? Eso es algo que he criticado y que hice un programa en el condensador de flujo que hablaba de eso. Las camisetas famosas que llevamos todos, que yo mismo las llevo también, simplifican muchísimo, porque más que un árbol que crece de algo pequeño a algo grande, es un arbusto con un montón de ramas que se conectan entre sí. Entonces, además, en sitios diferentes pasan cosas diferentes. Entonces, no es que la misma rama de los africanos sea la misma rama de los europeos o de los asiáticos, sino que ese arbusto es complejo porque todo se junta. Entonces, tendremos muchos eslabones perdidos. Ahora, además, el concepto de eslabón perdido se puede poner en muchos sitios, porque se puede poner entre el mono y el ser humano, se puede poner entre el neandertal y el humano moderno, yo creo que ahí ya se utiliza menos. Entonces, es un concepto pues melancólico, romántico, que yo creo que todos tenemos en la cabeza, pero que a nivel divulgativo, yo por ejemplo en mis discursos intento evitar para no llevar a confusión. Stonehenge, where the demons dwell, where the banshees live and they do live well. Stonehenge, where a man's a man and the children dance to the pipes of Pan. Where the moon doth rise with a dragon's face. Stonehenge, where the virgins lie and the prayers of devils fill the midnight sky. ¿Cazadores o recolectores? Entiendo que si hay restos de puntas de flecha eran cazadores, o no tiene por qué. Sí tiene que ver por qué, porque si estuviéramos en un momento donde la conflictividad bélica está presente, podríamos decir que hacen puntas de flecha para matarse entre ellos. Pero sabemos que en este momento no hay tanto esa conflictividad. Puede haber una riña entre dos personas, pero no hay un clan, aunque las películas lo pongan, que se pelea con el otro, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay sentimiento de propiedad. Hay un sentimiento de defenderte de la naturaleza, que es tu enemigo o tu amigo, lo tiene todo, ¿no? Aquí donde hay que desmentir el mito es que no solo eran cazadores.
O sea, eran cazadores y cazadoras, eso está claro, pero no solo cazaban, también pescaban, también carroñeaban, que a veces se nos olvida, y también recolectaban, ¿no? Eso les hace tener una dieta variada, como decimos actualmente, en cuestiones nutricionales, y estaría ayudando a la longevidad, lógicamente, de los individuos. Quizá la proteína animal era la estrella, lógicamente porque alimenta mucho más, ¿no? Dicho en palabras así más divulgativas. Pero no podemos descartar que existieran otras cosas. De hecho, lo sabemos por los dientes, por ejemplo, de los neandertales del Sidrón. Sabemos que consumían vegetales, incluso que consumían plantas medicinales, que es algo espectacular, ¿no? Así que no hemos inventado nada, lo dijo Picasso cuando entró en Altamira, y yo lo digo todos los días, porque no hay una noticia nueva que de pronto nos diga, madre mía, otra cosa más que hacíamos en el Paleolítico y que no es nuestra solo, ¿no? Para un profano como yo, intuitivamente uno piensa, ¿por qué se tardó tanto en llegar a la ganadería y a la agricultura? A nadie se le ocurrió que era más fácil criar animales y plantar semillas que estar por ahí persiguiendo a los bichos. Pues tiene una explicación muy fácil, que lo vas a entender enseguida, y se llama clima. El Paleolítico, donde no existe la agricultura y la ganadería, estamos en un momento pleistocénico donde los fríos y las nieves están haciendo desplazarte continuamente. No tanto porque vayas buscando animales, sino porque tu vida es un continuo movimiento marcado. Lógicamente te vas a mover hacia el sitio donde hay animales, pero no es el motor. De pronto llega el Holoceno, que es lo que pasa en torno al 10.000, 9.000 y pico, y ahí es donde de pronto hace buen tiempo. Ese es nuestro Holoceno. De pronto nos podemos quedar y no nos tenemos que mover por nada. Por lo cual empezamos a procesar lo que tenemos delante de una manera diferente. O sea, ahí el motor real es el clima y es el que da respuesta a conductas culturales. En el libro, Sepik se comunica verbalmente con todos los neandertales e incluso con la Sapiens sin grandes problemas por toda la península ibérica. ¿Eso es una licencia literaria o es razonable pensar que fuera así? Pues un poco las dos cosas. Es una licencia, lógicamente, y lo pongo además al principio del libro para que la gente se haga la reflexión, al menos, ¿no? No conocemos, no lo vamos a saber nunca. Sabemos que transmitían mensajes oralmente, pero no sabemos con qué código. Eso es lo difícil de saber. Sí, porque tener un aparato fonador capaz de hacerlo. Capaz, y viene de antes de los neandertales, o sea, incluso en pre-neandertales. El tema es cómo lo hacían. Eso es lo que no se puede saber. Lo único que podemos echar mano es de tribus actuales. Y ahí sabemos, por ejemplo, que los bosquimanos o otro tipo de indígenas pues tienen sus propias lenguas o emiten determinados sonidos que les permiten una comunicación totalmente normal, que a ti y a mí nos parecen rarísimas, pero igual que a ellos les parecerá rarísima la nuestra, ¿no? Este concepto está claro porque si no hay determinadas cosas complejas, que sería muy difícil de que hubieran pasado de una generación a otra. O sea, por ejemplo, los procesos de talla lítica, yo que tallo a diario, tú puedes verlo y intentar reproducirlo, imitándolo, pero hay cuestiones que hay que explicar, ¿no? Y el arte es igual, o sea, porque el arte muchas veces es simbólico. O sea, tú estás viendo una raya, un punto, pero para ellos no era una raya y un punto, era un tema o un pictograma que quería significar algo, y eso se tiene que contar para que el otro, cuando pinte un punto de una raya, sepas que es lo mismo que su padre o su abuelo pintó. Por lo cual el lenguaje estuvo presente, aunque no sabemos exactamente cómo era. A la pintura quería yo llegar. Buen tema. El detalle de que aparezcan pinturas no es para nada trivial, ¿no? No lo es, y eso me postula a mí como científico. Ese es el debate actual en el mundo neandertal. ¿Pintaban o no pintaban? A mí me explicaron que los neandertales en la vida habían pintado en una caverna. Era la bisagra, ¿no? Era el coger una tarta, cortarla con un cuchillo, y una cosa se quedaba en el lado neandertal y otra cosa se quedaba en el lado de los sapiens. Y ese era el arte. Los adornos ya la gente últimamente ya era capaz de entender que un neandertal se adornaba igual que lo hacía un humano moderno, un sapien. Pero lo del arte ya no. Y resulta que de pronto aparecen pinturas que, gracias a la datación de uranio torio, un sistema de datación, nos da una cronología de más de 60.000 años. Y hace 60.000 años aquí en la península ibérica no había ningún sapien. Por lo cual,
pues se supone que, como se dice en la calle, blanco y en botella, ¿no? Ahora, es un debate tan abierto ahora mismo, porque es de total actualidad, que bueno, pues habrá que esperar un poco que las cosas pues caigan por su propio peso, ¿no? Pero yo siempre me acuerdo de Sautuola. También lo llamaron loco, y ahora nadie duda de Altamira. Pues yo creo que aquí pasa un poco lo mismo. Pero bueno, entiendo que son procesos largos y que con el tiempo pondrá cada uno en su sitio. Pero yo soy de los que pienso que sí lo pudieron hacer ellos sin ningún tipo de problema. ¿Y hacían música? Sí, hacían música. Lo que pasa es que muchas veces seguro que con elementos que no han llegado hasta nosotros. Los elementos que tenemos, que claramente se denominan arqueomusicales o paleomusicales, son elementos como por ejemplo flautas o silbatos, que son más pertenecientes al paleolítico superior, al paleolítico que viene después del de los neandertales. Ahora, por ejemplo, marcas en las estalactitas y estalagmitas hay de golpeado. Nunca vamos a poder saber si realmente estaban haciendo música, pero es muy probable porque yo creo que la música es un lenguaje, y ese lenguaje formaría parte de un momento en el que el lenguaje, pues ese de sonidos y matices que vienen hechos con materias muy naturales estarían a la orden del día, ¿no? Entonces, yo estoy convencido que sí. Ahora, no vamos a encontrar un tambor, no vamos a encontrar esas cosas, porque además, incluso en el Paleolítico Superior, aunque las tuvieran, solo han quedado, por ejemplo, lo de los huesos, los silbatos y las flautas. Solo al final del periplo de su viaje, Sepik muestra de forma clara un alto nivel de desconfianza ante desconocidos, y solo después de llevarse unos cuantos golpes. ¿Esa confianza de Sepik es una licencia para facilitar la narración? Sí, porque los aspectos sociales son muy difíciles. O sea, ahí hay una cosa que yo denomino arqueología invisible. O sea, nunca vamos a saber cuándo surgió la risa. Nunca vamos a saber cuándo hubo un cambio en una postura sexual. ¿Por qué? Porque son cosas que no dejan vestigios, pero que marcaron un antes y un después, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones en el libro son licencias, pero creo que son licencias interesantes porque te hacen reflexionar, ¿no? Esos dos ejemplos que he puesto de la risa, por ejemplo, aparecen en las películas. De pronto alguien se cae y de pronto uno se ríe y el otro dice, ¿pero qué estás haciendo? ¿Te estás riendo? ¿Eso qué es reírse? ¿No? Entonces, creo que es bonito que, ya que un paper científico nunca nos va a regalar eso, que la ficción sí nos regale esa reflexión para que la gente entienda que hubo una primera vez de todo, no solo de una talla, que todos lo tenemos en la cabeza, sino de situaciones que nos hacen emocionalmente humanos. Entonces, ¿en qué momento y a través de qué indicios podemos decir que apareció el pensamiento simbólico? Pues el pensamiento simbólico yo lo relaciono directamente con el arte, ¿no? Aunque es verdad que encontramos determinadas piezas en determinados lugares que no es arte y que nos están indicando también eso, ¿no? La colocación, por ejemplo, de una ofrenda en determinada zona de la cueva, o la colocación estratégica de determinados elementos, ¿no? Entonces, creo que quizá adornos colgantes, porque un perro es muy listo, pero no se adorna. Entonces, estas personas son inteligentes, son listas, pero sí son conscientes no sabemos si concepto de belleza, concepto de identidad, concepto de comparativa, pero la tienen. Y eso es importante. Y el arte ya es la máxima explosión del pensamiento simbólico, ¿no? Cuando de pronto marcas el territorio con un grafismo. No hay nada más que eso, los grafitis del siglo XXI. De las cuevas y yacimientos que mencionas en el libro, ¿cuál es el mejor yacimiento para estudiar neandertales en España? Es una buena pregunta, porque es una pregunta que suele pasar, se suele hacer, ¿no? A los científicos y a los arqueólogos, y que creo que ahí sí nos ha hecho daño el cine. Porque la arqueología no se resuelve cuando se abre una puerta y se descubre un tesoro que da sentido a la hora y media de película que estás viendo. La arqueología se compone por muchos hallazgos, más grandes, más pequeños, y el conjunto de todos esos hallazgos es lo que nos permite leer el libro de la prehistoria. Entonces, no me podría quedar con uno. No es una cuestión sino es simplemente porque todos han aportado. Como hay confianza y quieres que te diga uno por el gesto que acabas de hacer, me quedo con la Cueva del Arco. Y ya no solo porque es pues el proyecto que yo dirijo y porque me he dejado corazón y alma ahí, sino porque dentro de poco habrá hallazgos que vas a entender por qué la elijo, ¿no? Porque tiene pues determinadas novedades que van a aportar
datos muy interesantes de este mundo, ¿no? Pero todavía no puedo desvelártelos, pero te acordarás de este momento de la entrevista. Para los profanos, el acercamiento a través de museos es más o menos fácil y factible y realizable. Pero claro, meterse en una cueva no tengo claro yo que sea tan fácil. ¿Es posible visitar esas cuevas por parte del público en general? La accesibilidad a las cuevas siempre es algo complejo, ¿no? A la hora de poner en valor el bien cultural. Y muchas de ellas sí lo están. Aquí nosotros vamos un poco a la cola, ¿no? Porque en Cantabria, en Asturias, el turismo que se hace muchas veces es un turismo de cuevas, que se llama así además. Y están muchas habilitadas, tienen restricciones, tienen momentos del año que se pueden visitar, por una cuestión además logística de la propia cueva, inundaciones, no tiene nada que ver con políticos ni con horarios, ¿no? Aquí lo vamos aprendiendo. Parece que es normal que los castillos estén musealizables, pero las cuevas no, ¿no? Y yo creo que ahí pues hay que tirar un poco de las orejas, ¿no? Porque ahí está Atapuerca. O sea, ha conseguido un revulsivo enorme en una ciudad como Burgos, ¿no? Y nosotros tenemos muchas cavidades que se pueden visitar. Es bonito ver cómo la gente está visitando las cuevas del libro y me manda fotos con el libro en cada una de las puertas, ¿no? Y eso es espectacular porque estás consiguiendo que la cultura se convierta en ocio. Y creo que no hay nada más bonito. Como buen contador de historias, usas el texto y el subtexto. En este caso, para hablar de la evolución por selección natural de las especies, que nos contaba Darwin. Creo recordar que no hablas expresamente de ello en ninguna parte, pero, como dicen los manuales de narración, no lo cuentes, enséñalo. Y estoy pensando en varias situaciones relacionadas con el valor y la cobardía, que no sé si deberíamos mencionar por lo de los spoilers. Hazlo. La niña, la hiena, el frío intenso, el propio comportamiento de ese pic. Exacto. Al final, quien tiene demasiado arrojo o demasiada cobardía tiende a no reproducirse. Es una cuestión biológica compleja, porque como bien entenderás, no existen las tendencias generales, ¿no? Y en biología eso es un problema, porque a veces opinamos desde fuera de la biología de una manera y luego las excepciones muchas veces son las que nos están dando las pautas, ¿no? Y también ahí entramos en el mundo también de la arqueología invisible que te decía antes. Ahí hay un momento donde no vamos a saber nunca qué pasó. Lo que sí a mí quería mostrar es emociones, que tienen que ver con lo que tú me estás preguntando. Y es que a veces a estos seres los pintamos como gente sin emociones y esas emociones les llevan a hacer cosas que sí que tienen que ver directamente con la biología, ¿no? Entonces, creo que a veces esa parte más psicológica a veces se la quitamos, la que no vemos en un museo, cuando vemos piedras. Aquí yo quería adornar, vestir a los personajes de psicología para que la gente entienda por qué pasan las cosas, ¿no? Y ahí es donde yo creo que influye pues esos contactos, esos miedos, esos amores, vamos a llamarlo así, y esas fobias y esas filias, ¿no? Y creo que tiene que ver con aspectos que tienen pues todo el sentido, porque son seres humanos y no podemos obviarlos. Y yo aquí lo doy por hecho precisamente por eso, porque no quiero generar ni la duda. Son seres humanos que sienten y que piensan. La escena de la niña que se come la hiena, sí, ahí yo pensé en Darwin. Claro. ¿Tenías esa idea previamente a la hora de escribir? Es decir, ¿eras consciente de que ahí estabas metiendo la idea de la evolución? Pues me ha pasado mucho de manera inconsciente. Claro, es lo que llevo en la cabeza, lógicamente. No hace falta que cite a Darwin para hablar de evolución. O sea, yo estoy viendo una niña crecer en mi casa que tiene 1 año. Yo veo bipedismo, veo aspectos cognitivos que van desarrollándose, veo la vida a través de los ojos de la evolución de Darwin. Entonces, pues a veces no era tan consciente y me he dado cuenta después en alguna relectura y hay algún dato en los que de pronto, pues eso como este que me estás diciendo, que de pronto es el propio lector el que me dice esto es por esto y dice, anda, es verdad. Y eso se nota que está escrito con ese tinte en la cabeza, pero sin una obsesión de decir esto, decir lo otro, ¿no? De algo más fluido. Y me gusta que haya salido esas cosas de manera más natural, que a veces en unos libros se nota un poco el calzador, ¿no? De aquí tengo que decir esto para qué, y creo que aquí ha quedado muchas veces muy natural.
¿Qué es la arqueología experimental? Pues una manera de darle realidad a la arqueología invisible. Improbable de hacer con sentimientos, con emociones, con situaciones sociales, pero probable si lo hacemos en objetos. La arqueología experimental nos permite responder a una pregunta que es muy difícil de contestar, que es ¿cómo se hizo? El resultado final lo tenemos, que es el que encontramos. El cuchillo, el tenedor, la cuchara, la tenemos. Pero la arqueología experimental nos explica cómo hacen esa herramienta. No, en este caso no el cuchillo, ni el tenedor, ni la cuchara, sino el raspador, la rayadera o el faz. Entonces, es algo que yo aprendí científicamente, mi tesis doctoral va de eso, y me ayudó mucho a comprender, ¿no? A tener una mejor idea de cómo era el material que yo tenía entre manos a nivel analítico. Y que luego me ha venido estupendamente a nivel divulgativo. Porque la gente quiere saber para qué funcionan las cosas. La gente quiere saber cómo se hacen las cosas. Y eso, si tú te quedas solo en un plano muy arqueológico, te conviertes en un mero descriptor. Esta piedra tiene estas características. Y la arqueología experimental me ha permitido decir, espera que lo voy a hacer aquí delante y así lo veis. Y eso es inolvidable. Entonces, en cuestiones de aprendizaje, en la universidad, con alumnos, y en cuestiones divulgativas, de conferencias, para mí hay un antes y un después. Cuando decido integrar una parte que para mí era científica, la inserto en mis speech divulgativos. Y por eso en el condensador de flujo trato siempre de llevar material, porque no es lo mismo estar hablando de determinada herramienta analítica a decir es esta. En más de una ocasión te he oído hablar del método Levallois. ¿Tiene que ver con todo esto? Exactamente. El método Levallois, que tiene nombre de un barrio de la ciudad de París, es el método que utilizan los neandertales para tallar. Es un método, por suerte, que solo utilizan ellos. Por lo cual, todos las piezas que salen de ese proceso tienen ese tinte Levallois, que no lo va a tener el del humano moderno o el del pre-neandertal. Lo cual es perfecto. Porque a mí cuando de pronto veo una pieza que sale de una excavación o me encuentro por el campo o la traen al museo, pues yo enseguida sé detectar si es neandertal o no. Y es un sistema, bueno, así dicho rápidamente, que consiste en tallar de manera centrípeta, o sea, tallan siempre hasta hacia el centro del núcleo, del ñusco de piedra que tienen, y de una manera recurrente, ¿no? Siguiendo un orden establecido. Y eso les permite decir que de tontos no tenían un pelo. Porque ese esquema está preestablecido. O sea, lo tienen en la cabeza. Es como el Miguel Ángel y el David y el cubo de mármol, ¿no? Sabe lo que iba a hacer. Pues esto es un poco lo mismo. Ellos saben que al sexto golpe sale la pieza que ellos quieren. Y lo hacen así todos los neandertales del mundo. Por lo cual es perfecto porque nos están diciendo primero que tienen un proceso cognitivo complejo. Un Australopithecus de África lo máximo que hace es darle un golpe a una piedra, generar un filo y utilizarlo. No hay un proceso tecnológico. Y por otro lado, pues nos está ayudando a marcar sello neandertal. O sea, si tiene esas extracciones o si tiene esa morfología, sabemos que es del periodo musteriense, que es el periodo cultural de los neandertales. He visto que también le das a la etnoarqueología. ¿Es otra inquietud tuya o más bien un apoyo para la paleoantropología? Yo es que los apoyos los entiendo como inquietudes mías, porque hay muchas cosas en las que te puedes apoyar y al final tienes que decidir, tienes una vida nada más. Y para mí la etnoarqueología, pues aunque no sea mi trabajo fundamental, a mí mis estancias en el extranjero, sobre todo en México, donde he podido convivir con talladores de obsidiana, pues me ha permitido ver cómo talla la gente que no piensa que está tallando. Yo cuando tallo sé que estoy tallando, porque no es mi día a día. Ellos tallan mirándote a los ojos y haciendo otra cosa, ¿no? Y eso es lo que yo más valoro de allí, que no hay parámetros establecidos, más que el de la propia vida, ¿no? Entonces, para mí la etnoarqueología en cuestiones de lítica me ha ayudado mucho, también en cuestiones de entender, por ejemplo, por qué hacen los fuegos, entender cómo hacen las casas, pero siempre con cuidado, porque no podemos establecer paralelos directos. Esa gente no tiene nada que ver con el paleolítico. Utilizan el medio de una manera más parecida al paleolítico que nosotros, pero no podemos establecer, ¿no? Yo, porque haya visto un lacandón hacer determinada cosa, no puedo decir que en el paleolítico lo hacen así. ¿Y la divulgación inclusiva? Pues porque estamos un poco hartos de que los divulgadores se nos llenan la boca diciendo que llegamos a todos lados. Y es una mentira como una catedral. Porque si no van a verte al aula de cultura donde des una charla, no estás llegando. Ese día puedes tener millones de personas ahí,
pero hay mucha gente que no te va a oír en la vida porque no va a ir nunca a oírte. Es verdad que las redes sociales en eso ayudan mucho, que la gente que no se desplaza a actividades de este tipo de pronto tiene datos en las redes sociales que le ofrecen ese conocimiento. Pero también tienes que tener redes sociales o ser capaz de comprender las redes sociales. Entonces, por eso a mí los colectivos minoritarios me apasionan, porque tienen el mismo interés que nosotros, pero eso nos olvidan. Y en eso, pues, personas con discapacidad intelectual o incluso en prisiones. Yo voy mucho a prisión a dar charlas de este tipo. Nadie se acuerda de ellos. Aunque digamos que la divulgación llega a todos lados, ¿no? Y ahí un poco mi obsesión por rellenar esos huequecitos. En la prehistoria en la mochila, al final de cada capítulo, incluyes una especie de ficha a modo de libro de viajes. ¿La idea era hacer una especie de síntesis del capítulo o más bien un guiño un poco humorístico? Humorístico tampoco, pero un guiño a una guía de viajes. Yo creo que la prehistoria en la mochila es un 3 en 1. Es un relato de aventura, no me atrevo a decir que es una novela, es un relato de aventuras, es un libro de viaje y es un libro divulgativo, ¿no? Y entonces el formato del libro de viajes te lo da eso, precisamente. Y tiene además ese guiño para despertar una sonrisa, como tú dices, ¿no? Es un guiño de, no es un qué comer, qué hacer o qué ver ahora, sino en el Paleolítico, ¿no? Entonces, bueno, pues son datos que incluso a veces ya se han visto a lo largo del capítulo. Te hace reflexionar un poco y luego el formato. Para mí es tan importante el contenido como el continente. Y me parecía muy bonito que el continente tuviera ese regalo, ¿no? Que lo hace, pues, tener un valor añadido. Tema crudo, aunque creo que me ha salido un chiste sin querer. Parece que hay indicios más que sobrados de que en algún momento y lugar hubo grupos de neandertales caníbales. ¿Es posible tener pensamiento simbólico y al tiempo ser caníbal? Perfectamente. De hecho, está unido. Si nos vamos a Papúa Nueva Guinea, que es donde están los últimos caníbales, hace 3 generaciones, no ahora mismo, aunque haya programas de televisión que digan lo contrario, se comen a papá y a mamá para tener el alma más cerca. O sea, es simbolismo puro y duro. O sea, le pegan un bocado a la madre para que su carne esté en su cuerpo. O sea, que el canibalismo, yo sé que viven ha hecho daño, porque pensamos que el canibalismo muchas veces es simplemente un sistema de supervivencia. Me quedo sin carne y me como el de al lado. Pero puede ser justo lo contrario. Es un sistema de apego a las personas, ¿no? Y entonces nunca vamos a saber. Quien te diga que sabe por qué se comían unos a otros está mintiendo como un bellaco. Pero es interesante poner todo encima de la mesa. Quizá esa opción más de supervivencia estuvo presente porque no consideran de la misma especie a los de enfrente, y entonces les da igual. Pero al revés, los mismos son tan de su especie que se los comen para estar siempre con ellos. Entonces es bonito a veces no saber la respuesta, pero tener muchas respuestas. ¿Qué representa para un homínido disponer o no de pulgar oponible? Pues lo significa todo. Tú has podido entrar aquí porque has abierto una puerta. Tú has podido darle a grabar porque tienes un dedo que te permite hacer eso. Todo, no seríamos lo mismo. O sea, yo siempre digo que es es como el pequeño movimiento que nos hizo humanos, ¿no? Y puede parecer un detalle, es como lo de la luna, ¿no? Un pequeño paso para el hombre y un grande para la humanidad, ¿no? Uno grande para la humanidad. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Son de esas cuestiones que a veces no somos conscientes de dónde está el punto de partida y de pronto nos damos cuenta que todo viene a raíz de ahí. Bueno, ¿y qué tienes entre manos ahora? Pues tengo muchas cosas. Tengo muchas cosas porque La Cueva del Arco, el proyecto que dirijo desde 2015 junto a Didac Román, pues nos está enseñando la patita. Ya seguro que me has oído alguna vez en una entrevista hablar de que es la punta de un iceberg y ese iceberg empieza a dar su cara, ¿no? Y el trabajo duro durante todos estos años y callado y trabajando, pues dejándose media vida ahí en esa cavidad, pues está ofreciendo unos resultados realmente impresionantes. En breve, en muy poquitos días, se sabrá una gran noticia que cambia completamente la concepción que se tiene de la cueva. No puedo decir mucho más, yo sé que me miras con ojos de que diga algo, pero sí que te digo que hay un antes y un después en ese proyecto y es una gran noticia para la región de Murcia, porque va a pasar fronteras, ¿no? Y creo que es ilusionante, ¿no? Tener eso entre manos y por fin poder darlo a conocer. Pues nos dejas en ascuas, vamos a tener que volver. Exactamente, aquí tienes tu casa, como tienes dedo
oponible, puedes abrir la puerta cuando quieras. Venga, pues quedamos emplazados, te tomaré la palabra. Por supuesto, un placer. Why should I be afraid of dying? There's no reason for it. I've got to go sometime. Pues nos quedamos con la miel en los labios, al menos en el momento de la grabación de este programa. Aunque, por lo que nos decía Ignacio, para cuando estés escuchando esto, ya es posible que sepamos de qué se trata. La prehistoria da mucho más de sí, por lo que tendremos que abordar nuevos aspectos de esta en futuros programas. Aunque, si ya ha sido complicado conseguir un hueco en la apretada agenda de Ignacio Martín Lerma, parece que ahora va a ser más complicado aún. Pero claro, no todo el mundo sabe lo persuasivo, más por insistente que por otra cosa, que puede llegar a ser el que les habla. Tras la entrevista, tratamos de convencer a Ignacio de un final alternativo para la historia de Sepik, en el que nuestro héroe, en un momento dado de su intenso viaje, se hace con unos sabrosos frutos, llamados melocidonias, que terminan olvidados en el fondo de su bolsa y que, ya podridos al final del viaje, acaban semienterrados junto a la cueva del arco y un tiempo después se convierten en unos árboles frutales que al final servirían para cambiarles la vida y... Pero bueno, por la cara que puso, con los ojos como platos y la mirada que cada poco se le iba hacia la lanza que cuelga de la pared de su despacho, pensé que tal vez no era buena idea seguir por ahí, por lo que fuera. Bueno, quizá es mejor dejarlo aquí, antes de que estropeemos más aún el programa. Estuvo ante el micrófono Juan Carlos García. Nos vemos en la próxima edición de El disfraz de Polifemo. ¡Hasta la próxima!